Puedes ocultarte todo lo que quieras, ellos te seguirán esperando allí, ya sea en ese mar de información o en ese lago lleno de monstruos. Damas y caballeros, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al primer asalto de Creepypastas contra Criptozoología, temporada 2. Sí, estoy haciendo este versus porque el año pasado me dijeron que estos se parecían en que los dos tenían un escocés y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer que se enfrenten. Voy a dejar las cosas claras. Estoy utilizando una amalgama extraña de ambos personajes, pero para ser más específicos, por parte de Nessie estoy utilizando el mini documental que hizo el canal, pero eso es otra historia, y por parte de Adbar estoy utilizando las dos Creepypastas originales y la trilogía de precuelas. Bien, con todo eso dicho, vamos a ver qué tiene cada uno por ofrecer. Por parte de Nessie empezaría destacando que puede devorar y levantar personas. Se le representa como un plesiosaurio levantando y comiéndose animales pesados como terneros. Asimismo, se describe de un enorme tamaño y cómo sus movimientos generan grandes ondas en el agua. Si tenemos en cuenta que es un plesiosaurio, podemos estimarle un peso promedio de 10 toneladas. Y si bien es cierto, aunque en tierra solamente puede arrastrarse, en agua se mueve muchísimo más rápido de manera continua. Esto le sirve para atrapar múltiples pescados al día. En cuanto a habilidades especiales, no tiene nada más allá de su tamaño y su mordida, pero hay versiones que dicen que en realidad es un Kelpie, un ser mitológico que tiene varias habilidades adicionales. Y estas son: tiene la capacidad de cambiar de forma para volverse un caballo, tiene la capacidad de atraer sobrenaturalmente a sus víctimas para que se sienten a su espalda, tiene la capacidad de generar una adhesión mágica que hace que una vez toques su piel no puedas soltarte, y también tiene control sobre los cuerpos de agua, manipulando un poco las mareas de estanques para hacer que su víctima se ahogue. En cuanto al cambio de forma, esto también podríamos destacar que hay versiones en las que Nessie es una anguila europea gigante, y esto sirve porque le da habilidades extras como una piel resbaladiza, una mordedura fuerte, una buena capacidad para ocultarse y además la capacidad de adaptarse a básicamente cualquier tipo de agua. Siendo eso por parte de Nessie, vamos a ver qué nos ofrece ahora el querido Dead Bartolomé. Empezando con habilidades físicas, tiene la capacidad de romper una ventana de avión. Asimismo, su cuerpo, al ser creado por el mismo demonio, debería tener las habilidades que presentan los cuerpos en esta versión de la creepypasta, que son capaces de desaparecer de la vista humana. En cuanto a habilidades especiales, tiene algunas que serán menos útiles en este versus, como la capacidad de crear un virus que destroza ordenadores, de hecho arruina la computadora para siempre, pero ya tiene otras habilidades más útiles, como por ejemplo puede distorsionar imágenes haciendo que se vean borrosas o que se vean como sombras. Su cuerpo no se desgasta por el paso del tiempo, lo que le da cierta inmortalidad. También tiene la capacidad de permanecer dentro de la cabeza del rival creando pesadillas o alterando imágenes grotescas, y puede convertirse en un correo electrónico para seguir reenviando el vídeo. Es capaz de causar una muerte instantánea mediante un paro cardíaco mientras la víctima duerme, y también tiene la capacidad de saber detalles muy específicos sobre su víctima, hasta el punto de que literalmente puede predecir el futuro. Aparte de esto, puede provocar fuego de la nada. Siendo eso por parte de ambos personajes, es hora de ver una narración de la pelea con Loquendo. Deabar tuve ese Nessie. No estoy bromeando, Charles, insistió Noah, su voz un susurro mientras apretaba los puños. Ese vídeo maldito, lo vi. Bart está viniendo por mí. Charles soltó una risa áspera de esas que sueltas cuando no tienes ganas de reír, pero tu cuerpo no tiene otra respuesta, sus manos apretando el volante como si quisiera estrangularlo. Claro, amigo, ¿y el cadáver que encontraron en el Himalaya era el Tails Doll, no? Respondió. Había un cuerpo, Charles. En una cabaña, justo al lado. Muerte por epilepsia. Su voz se alzó, quebrándose como cristal. No me digas que no significa nada. Charles frenó el coche de golpe, el chirrido de los neumáticos cortando asfalto. Sus ojos escépticos buscaron los de Noah. Mira, no digo que no te crea, pero, ¿Zalgo conquistando México? ¿El fin del mundo? Hizo una pausa para suavizar su tono. Vamos, hombre, eso suena a pesadilla de foro de internet. Noah no respondió. Abrió la puerta del coche con un movimiento brusco, el aire helado de octubre golpeándole los pómulos. Tal vez solo necesito despejarme, murmuró, más para sí mismo que para Charles. Navegar por el lago. Olvidar. Charles alzó una ceja, su sonrisa regresando como amigo traicionero. Cuidado con Nessie, entonces. Quizás hoy no haya atrapado suficientes peces y decida darse un festín contigo. Arrancó el motor, el rugido del coche ahogando su risa mientras se alejaba. No es más tonto porque no se entrena, susurró Noah, su aliento formando volutas en el aire frío. Cerró los ojos, y por un instante, vio a su yo de 10 años, estrellado contra el pavimento, la risa de los demás resonando en su cabeza. Maldito enlace, pensó. ¿En qué momento creí que abrirlo era buena idea? El lago lo esperaba, un espejo negro bajo un cielo sin estrellas. Su balsa, una frágil tabla de madera, apenas sostenía su peso, el móvil en su bolsillo y los remos de sus manos.
Remó con furia contenida, el frío le mordía las mejillas, pero el movimiento lo calmaba, cada golpe de remo un intento de ahogar el pánico creciente en su pecho. Entonces lo vio. Un reflejo en el agua, no el suyo. Un niño amarillo, su rostro quemado, los ojos blancos como teles sin señal. Noah se sacudió y casi cae al agua, su corazón tamborileando contra sus costillas. ¿Qué demonios? Se frotó los ojos, buscando de nuevo el reflejo. Nada. Solo su rostro. Pero entonces, desde las profundidades, una sombra colosal surcó rápida, rompiendo la superficie con ondas circulares que sacudieron madera. Es solo Nessie, suspiró Noah, antes de recuperar sus 5 sentidos. Joder, eso es peor. Sus brazos se convirtieron en un torbellino, los remos golpeando el agua con desesperación mientras la balsa se precipitaba hacia la orilla. La madera chocó contra la tierra, lanzándolo de bruces al suelo. Su móvil resbaló, girando sobre la grava, su luz parpadeando como faro roto. El aire vibró con un rugido primitivo. Noah alzó la vista, el corazón detenido. Una cascada de agua se alzó, dando forma a una criatura imposible. Un plesiosaurio de escamas relucientes. Nessie, el monstruo del lago Ness, lo apartó de un aletazo, enviando su cuerpo y partiendo la balsa en pedazos. El mundo se desvaneció en un estallido de dolor, y Noah cayó inconsciente. Desde la luz parpadeante del móvil, una figura comenzó a tomar forma. De Abarth, su cuerpo pútrido se alzó, los jirones de su piel colgando como harapos, sus ojos sin pupilas fijos en la criatura del lago. 2 bestias, 2 pesadillas, reclamaban la misma presa. Nessie, la colosal criatura del lago, alzó su cabeza serpentina, las escamas negras reluciendo bajo la luz fracturada de la luna. Sus ojos, se clavaron en la figura pútrida del niño cuya carne quemada parecía absorber la oscuridad en lugar de reflejarla. Nessie atacó primero. Su cuello se alargó con una velocidad imposible, las mandíbulas abiertas revelando filas de dientes duros y filosos. El aire silbó cuando intentó atrapar a Bart, pero la figura amarilla se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. Con un puñetazo que podría haber roto la ventana de un avión, Bart golpeó el hocico de Nessie. El impacto fue devastador. Un diente del tamaño de un antebrazo salió volando, girando en el aire antes de clavarse en la arena con un tunk sordo. Nessie rugió, el dolor era un fuego desconocido en su mandíbula, pero cuando sus ojos buscaron a Bart, no encontraron nada. La criatura amarilla había desaparecido, como si se hubiera disuelto en la noche. Nessie giró su cabeza colosal, sus fosas nasales dilatándose mientras olfateaba el aire, buscando algún rastro de esa carne putrefacta. Al instante siguiente un dolor agudo estalló en su cráneo, un zumbido que no era sonido, sino algo más invasivo. Imágenes fragmentadas destellaron en su mente. Sangre en el agua, su propio cuerpo destrozado, una familia llorando en un avión, y monstruos que las palabras no alcanzan a describir. Su visión se volvió borrosa, los contornos del mundo fundiéndose en un caos de formas y colores que no se iban ni cerrando los párpados. Desde la oscuridad, un chirrido rítmico rompió el silencio. Bart reapareció montado en un monopatín, las ruedas chirriando contra la grava mientras realizaba acrobacias imposibles. Subió por la cola de Nessie, usando su joroba como rampa. Apuntó un golpe a una vértebra en la base del cuello, un punto que aparecía vulnerable. Pero Nessie reaccionó, su piel cambió en un instante, pasando de escamas duras a una superficie resbaladiza como el hielo. Las ruedas de Bart derraparon, y él intentó aferrarse, sus dedos hundidos en la carne mutable de la criatura. Pero Nessie volvió a mutar, adoptó su forma de Kelpie. Un ser de agua y engaño, con piel se volvió adhesiva, atrapando la carne putrefacta de Bart como si fuera pegamento. Nessie se revolcó con furia, su cuerpo colosal sacudiendo la orilla. Las astillas de la balsa destrozada, aún dispersas por el suelo, se clavaron en Bart, perforando lo que a duras penas se podría llamar piel y carne. El dolor debería haberlo detenido, pero Bart no era una criatura de musculatura ordinaria. Sus ojos sin pupilas brillaron con un resplandor rojo, y un fuego antinatural brotó de sus manos, masticando la piel de Nessie. Con un calor superior al de un ordenador en verano, la piel adhesiva de Nessie se deshizo bajo el fuego, liberando a Bart entre cenizas de escamas y órganos dañados. Cojeando, el niño retrocedió, su pierna izquierda torcida en un ángulo que sugería huesos rotos, aunque su cuerpo seguía moviéndose. Nessie, rugiendo, cambió de nuevo. Era un caballo emergiendo del oleaje, con crines que parecían hechas de espuma y ojos que brillaban como el fondo del lago.
Con un movimiento de su cabeza, el Kelpie invocó una ola, un torrente de agua estancada que se estrelló contra Bart, apagando las llamas que aún chispeaban en su cuerpo. El monigote amarillo trastabilló, su pierna herida ralentizándolo. Nessie, ahora en su forma equina, galopó hacia él, sus mandíbulas abiertas para atraparlo. Pero Bart se movió en el último instante, como si supiera exactamente dónde caería el golpe. Nessie lanzó una serie de golpes con sus patas delanteras, cada impacto sacudiendo la tierra, pero Bart se deslizaba fuera de su alcance, siempre 2 segundos por delante. Sus ojos brillaban con un conocimiento imposible del futuro, con más certezas que las que cualquier charlatán con una bola de cristal pudiera decir. Entonces, Bart contraatacó. Sus manos se alzaron, y el aire frente a Nessie se fracturó como un espejo roto. Imágenes surgieron en la mente del Kelpie. Su cuerpo destrozado en el fondo del lago, el agua teñida de rojo, los gritos de los suyos resonando en la eternidad. Era una visión tan vívida, tan cargada de dolor, que Nessie vaciló, sus patas temblando. Pero el Kelpie no era una criatura fácil de doblegar. Con un relincho que resonó como un canto hipnótico, invocó su poder más antiguo, la atracción irresistible que había arrastrado a incontables niños a las profundidades. Bart, a pesar de su naturaleza sobrenatural, sintió el tirón. Sus movimientos se volvieron lentos, sus ojos más vidriosos si cabe, tal cual si la parte que aún recordaba ser un niño, no pudiera resistirse. Nessie no desperdició la oportunidad. Sus mandíbulas se cerraron sobre Bart. Lo levantó, después lo estrelló contra el suelo, el impacto alzando una nube de polvo y grava. Bart, sin embargo, no estaba acabado. Con un movimiento desesperado, recogió un puñado de arena y lo lanzó a los ojos de Nessie al rojo vivo, se volvió cristal antes de chocar contra los globos oculares del caballo. Nessie relinchó y sacudió su cabeza, lanzando a Bart al agua con un movimiento brusco. El lago los recibió a ambos, un campo de batalla líquido donde las reglas del mundo parecían torcerse aún más, todo ese territorio natural esperaban el segundo asalto. Bart luchaba contra el agua para ascender, sabía que era el dominio de Nessie, sus posibilidades de victoria eran drásticamente cercanas a cero. Antes de que pudiera alcanzar el aire, una fuerza colosal lo golpeó desde la derecha. Nessie, ahora en forma de anguila, cortaba el agua a 370 km por hora, partió un cuarto de su cuerpo sin perder impulso. La ya de por sí malgastada pierna de Bart se hundió y él iba camino al mismo destino por una corriente que lo impulsó hacia las profundidades. El fondo del lago lo recibió, un cementerio de restos humanos esparcidos entre rocas y algas. Bart alzó una mano, y un resplandor rojo pulsó desde sus dedos, como si tocara los hilos de un poder más allá de la vida. Los cuerpos se alzaron, sus gritos de agonía rasgando el silencio acuático. Eran marionetas de carne y hueso, los ecos de sus almas en un coro de estática que Bart se sabía de memoria. Lanzó los cuerpos contra Nessie, la anguila zigzagueó entre ellos, partiendo los cadáveres como si fueran ramitas secas. Un grito agudo resonó desde la derecha haciendo vibrar las corrientes. Nessie giró, sus sentidos alerta, solo para que una roca enorme se estrellara contra su flanco izquierdo, atrapándolo de lado a lado justo en la zona que ya había sido quemada antes. Había sido un truco de Bart, que manipulaba la percepción como un maestro titiritero. Multiplícate por 0, parecía decir. Nessie divisó al chico amarillo a través del agua turbia y se lanzó hacia él, un misil de instinto bruto, pero el mundo se torció. El fondo del lago se alzó para recibirlo, y Nessie chocó contra él con un impacto que hizo temblar las profundidades. Solo otra ilusión visual que hizo rugir de dolor a la criatura que, girando en un remolino, agitó las aguas del lago, un vórtice diseñado para triturar los huesos del chico. Bart respondió con un estallido de fuego sobrenatural. Las llamas, imposibles bajo el agua, que ardieron hasta transformar el líquido en vapor. El calor escaldó la piel de Nessie, sus escamas burbujeando y pelándose mientras un grito de dolor escapaba de su garganta y embotaban su mente. Nessie, agotado pero implacable, cambió de forma una vez más. Su cuerpo de anguila se deshizo en un torbellino de agua, y el plesiosaurio emergió, su cuello largo y sinuoso cortando el agua, con un movimiento final, sus mandíbulas se cerraron sobre Bart, partiéndolo en dos con un crujido que resonó hasta la orilla. Lanzó los restos del chico fuera del lago, y cayó con un sonoro crash, típico de los cuerpos que ya no respiran. Nessie emergió nuevamente entre cascadas de agua que brillaban bajo una luna sin estrellas. Las escamas estaban quemadas, su carne abierta, pero aún se movía, arrastrándose con una determinación nacida de siglos de supervivencia en agua dulce para su cuerpo de agua salada.
Se detuvo, su respiración era pesada, cada inhalación un recordatorio de su agotamiento. Sus ojos se posaron en Noah, aún inconsciente, y por un instante, la criatura imaginó que su carne podría saciar el hambre y darle fuerzas. Pero el cansancio era demasiado. Sus párpados se cerraron, y en la oscuridad de su mente, una visión. Un ataúd de piedra, su cuerpo encerrado dentro, y una voz desconocida susurrando desde el exterior. Si tan solo todos tuviéramos esa suerte. Nessie despertó con un sobresalto, un balbuceo incoherente escapando de su garganta. Intentó moverse, pero su corazón, antiguo y agotado, se detuvo. El monstruo del lago Ness colapsó, cayó para nunca más levantarse. En la grava de la carretera cercana, el móvil de Noah parpadeó. Una imagen hiperrealista de Bart se formó en la pantalla, sus ojos sin pupilas brillando con un propósito que trascendía la muerte. Sus dedos, o lo que quedaba de ellos, teclearon un mensaje en un correo electrónico. 31 de octubre de 2025, no dejaremos que la historia se repita. La imagen se desvaneció, y el móvil se apagó. Noah despertaría horas después, del cuerpo de Nessie ni rastro, solo el mensaje esperándolo en la pantalla. No lo entendería, no aún. Pero en el fondo de su mente, algo conectaba. La noche guardaba secretos que no se quedarían en ese lago. Ok, sé lo que más de uno tiene que estar pensando. David, el Death Park que has creado está más cerca de ser Inferno el de Venten que Bart el de la creepypasta. Bueno, sí, me he tomado ciertas libertades creativas con Nessie también y seguro que por parte de él no oigo quejas. En fin, a lo que voy. Físicamente hablando, Nessie saca una ventaja espectacular. Es un bicho de 10 toneladas con una potente mandíbula en contra de un crío que rompe cristal duro. Pero es que en cuanto a velocidad, Bart le da la paliza de su vida. Estamos hablando de Nessie que en su forma de caballo tendrá 71 kilómetros hora y en su forma de plesiosaurio se arrastra por la tierra en contra de un personaje que se mueve más rápido que el ojo humano. En cuanto a habilidades, Nessie no es que tenga mucho realmente, porque sí, su cambio de forma y tal le podría servir. El problema es que Bart, al ser inmortal, realmente no le va a importar que le hagas daño físico. Es cierto que si destrozase todo su cuerpo, obligaría a Bart a depender de otras formas de existencia, como existir a través de un correo y tal, y sería knockout técnico por abandono, dado que en su forma de correo no podría pelear. Pero el problema aquí radica principalmente en que Nessie tendría que poder atraparlo y destruirlo, y por el tema de la velocidad lo veo muy complicado. Y no solamente eso, las otras habilidades sobrenaturales que Nessie tiene, pues no es que sirvan de mucho. El cambio de forma no tiene forma de tocar a alguien más rápido. La capacidad de hacer que la piel se quede adherida le juega muy en contra, dado que Bart entonces podría utilizar su capacidad de manipular el fuego y básicamente Nessie se estaría metiendo una antorcha dentro de los intestinos y al no tener defensa del daño interno, pues eso lo mataría instantáneamente. Y su capacidad para manipular a la gente y hacer que se acerque a él, pues termina cuando la gente se acerca a él y su manipulación mental es muy débil a comparación de Bart, que literalmente puede existir dentro de la cabeza de su víctima y además tiene la capacidad de ver el futuro. Es decir, todo lo que Nessie puede hacer, Bart ya lo va a saber de antemano. Es cierto que si Nessie lo hace demasiado rápido, pues no importa que veas el futuro, si no tienes forma de evitarlo, pues no puedes evitarlo ya. El problema es que entonces Bart simplemente empezaría con su carta ganadora y es la capacidad de existir en la mente de su rival. Nessie no tiene absolutamente nada en contra de este ataque mental y en cuanto Bart lo ejecute va a permanecer dentro de la cabeza de Nessie, le va a poder atacar con daños como de fuego y tal, porque para eso no necesita manifestar forma física y va a hacer que Nessie se canse. Sabemos que Nessie se cansa porque necesita comer peces para mantenerse activo. Entonces, en cuanto Nessie se canse, en cuanto Nessie esté muy dañado, en cuanto Nessie esté muy agotado, Bart automáticamente va a poder utilizar su capacidad para generar paros cardíacos cuando su rival está agotado y automáticamente gana. Hay otras habilidades que no he tomado muy en cuenta, por ejemplo, el tema de controlar los cuerpos de agua, pues solamente sirve cuando estás dentro del cuerpo de agua, o la capacidad de Bart para generar virus, porque pues, Nessie no tiene ningún aparato tecnológico y tal. Pero en general creo que todo se resume a eso. Nessie tendría que acabar con Bart antes de que utilice sus poderes mentales y Bart solamente tiene que utilizar sus poderes mentales y mayor velocidad para ganar el combate. Así que nada, ya lleva una victoria el grupo de las creepypastas. Nos vemos.